Buenas noches, hermanos. Vamos a orar para comenzar. Padre Dios, te estamos muy agradecidos, Señor, por este momento, Padre. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de compartir su santo evangelio, Señor, de testificar la obra, Señor, tuya solamente, Padre. Permítenos, Señor, cada día la gracia, la sabiduría, Señor, para poder transmitir tu corazón, Señor, a las almas perdidas. Te agradecemos por este momento, Señor. Bendícelo, por favor. Lo dejamos en tus manos, Padre. Te lo pedimos, Señor, con agradecimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Hoy es mi tiempo, el tiempo más precioso, ¿no? A veces la carne no le gustan las cosas de Dios, amados, pero gracias a Dios porque nos ha regalado, nos ha otorgado su Santo Espíritu y Él es el que nos empuja, nos da el ánimo y nos da esa gracia, ¿no? De poder compartir su Santo Evangelio, de querer escuchar su Santa Palabra, ¿no? Por eso solamente por la gracia de Dios puedo estar aquí delante de ustedes, amados. Vamos a leer el libro de Hechos, el capítulo 2, desde el versículo 38 al 41 vamos a leer. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hasta el versículo 41 hemos compartido. Amados, uno viendo al mundo, las personas de este planeta Tierra, porque el mundo somos nosotros, uno puede ver la diferencia entre una persona que tiene el corazón humilde y una persona que su corazón es muy altivo, ¿sí? Le doy gracias a Dios por haberme dado esa oportunidad de estar en sus planes, de haberme dado esa gracia, amados, de conocerme a mí misma, de haberme permitido conocer el corazón de Dios, ¿sí? Porque muchas personas no conocen, son salvas, ¿sí? Y muchas personas dejan de congregarse porque piensan yo ya soy salvo, entonces solamente escuchando en la casa el evangelio, la prédica del domingo, ¿sí? Pero congregarnos es algo muy importante, amados, porque uno a través de la iglesia aprende a conocer el corazón de Dios, ¿no? Nosotros tenemos una contrata entre productos fritos, ¿no? Los llevamos a una empresa y todos los días yo las preparo entre las 4 de la mañana y 6 de la mañana para poderlos trasladar a una empresa. Resulta que mi yerno en estos momentos está hospitalizado. Él empezó a sufrir de un dolor bastante fuerte en su estómago y en estos momentos está hospitalizado. Así que a mi hija, disculpen, y a mí nos ha tocado ir a dejar estos productos. Él era el que los llevaba, ¿no? Él es como el domiciliario de nuestra empresa. Entonces, ahora a mí me toca llevarlos. Nosotros no tenemos carro ni tenemos moto para trasladarnos, así que nos toca pagar servicio público. Esta mañana yo iba con mi hija, entonces nosotros pedimos el favor al conductor que nos, que nos deje entrar por la parte de atrás del carro donde se bajan las personas y mi hija pues pudo subir, pero yo subí por la parte de adelante para poder pagar los pasajes, pero resulta que estaba tan lleno este bus que nos hicimos en la parte de atrás, pero en la parte de atrás no había donde para uno agarrarse, entonces los servicios públicos, a veces hay conductores que son muy rápidos para manejar, ustedes me entienden, ¿verdad, hermanos? O sea, frenan y claro, si uno no tiene donde sostenerse el freno, pues uno se va hacia adelante.
Entonces estábamos en la parte de atrás y mi hija no tenía de dónde agarrarse, así que yo me agarré de un tubo y le dije a un señor que estaba ahí, le dije, por favor, se podría correr un poquito con eso, yo le doy la mano a mi hija para poderla sostener. Y él no me escuchaba y yo llegué y le dije, por favor, señor, usted se podría correr. Señor, señor, no me quería escuchar. Después se molestó este señor y me dijo, yo aquí estoy muy bien. Así me gritó, yo aquí estoy muy bien. Entonces entendí que se molestó, ¿no? Dentro de mi corazón se levantó como esa ira, ¿no? Como esa rabia. Sí, como que eso uy, así, ¿no? Con esa ira. Ustedes me entienden, amados, ¿sí? Pero después yo me puse a meditar y yo decía, realmente la diferencia entre una persona que le teme a Dios, que conoce el corazón de Dios, y una persona que no conoce el corazón de Dios, ¿sí? Una persona, en nosotros, ustedes saben como la historia de Abigail y era este hombre Amán. Este hombre era un hombre muy hacendado y el rey David en ese momento no era rey, pero ya Dios lo había, humanamente ante los hombres, entre su pueblo todavía no estaba posesionado como rey, pero ante Dios ya Dios lo había ungido y lo había elegido como rey. Así que él andando con sus hombres, pues como él andaba huyendo de Saúl, pero andaba por todas esas tierras, así que él cuidaba, ¿no? La tierra, las posesiones de un hombre rico, ¿no? De un hombre hacendado, y él les cuidaba el ganado, las ovejas, a sus pastores, ¿sí? Y un día David tuvo la necesidad de irle a pedir a este hombre que por favor le diera algo de comida, le diera algo para poder sustentarse, ¿no? El ejército y él mismo. Entonces sus siervos lo mandaron a avisar, pero este hombre le dijo, ¿quién es David? ¿Sí? Muchos señores andan huyendo de su señor, ¿sí? Entonces este hombre, Amán, Abigail, Amán, disculpen, no estoy segura cómo se llama, Amán. Entonces este hombre, su esposa se llamaba Abigail, ¿no? Estos mensajeros cuando fueron, entonces ellos como muy cargados su corazón, pero Abigail estaba escuchando, ¿no? Entonces los siervos de este hombre le dijeron a la esposa de este hombre, Abigail, le dijeron, oye, este hombre perverso no teme a Dios, estos hombres pueden venir y acabar con todo, asesinarnos a todos, ¿no? Entonces Abigail rápidamente preparó comida, bueyes, buenos alimentos, buenos frutos para poder irse a encontrar con David, para pedir la misericordia a David de que no fuera a destruir, porque si David llega allá, mata todo, ¿no? Todo lo que tiene este hombre perverso de Amán, todo lo había destruido, ¿sí? Y también había matado a Abigail, le había destruido toda la familia de ellos, ¿no? Así que Abigail se adelantó para ir a buscar a David, ¿no? Y postrándose ante sus pies, David le dijo a ella que ella era una mujer bendita porque lo había como librado a David de haber derramado sangre inocente, ¿no? Entonces, realmente podemos ver que este hombre era tan perverso que no temía a Dios, ¿no? Pero ¿por qué este hombre vivía así? Porque este hombre no conocía el corazón de Dios, no conocía el corazón de David, ¿no? Entonces, realmente, amados, esta persona, esta mañana, yo sentí mucha ira en mi corazón, ¿no? Sentí mucha ira, pero también vino algo a mi corazón, ¿sí? Una persona que no conoce el corazón de Dios, además, una persona que no ha nacido espiritualmente, amados, que no ha recibido el perdón de sus pecados, pues está muerta espiritualmente delante de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios está irado con el impío todos los días de su vida, ¿no?
Entonces realmente yo podía, como en mi corazón pensando, realmente yo fui salva, no porque yo haya hecho algo o porque yo hice algo bueno, es porque Dios me dio la misericordia, ¿no? Dios tuvo misericordia de mi espíritu, de mi alma, para que un día yo pudiera entender este evangelio, ¿no? Entonces yo podía, cuando esta persona se bajó y ya quedó el espacio ahí, yo iba con mi hija y yo le dije a mi hija, y mi hija me dijo, uy, qué hombre tan perverso, ¿no? Como tan malo. Entonces yo llegué y le dije, hija, nosotros somos iguales, ¿sí? Nosotros, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Y Dios nos dio la salvación, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno, hija, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿sí? Y nos dio esa gracia de conocer, de haber entendido el Evangelio para poder conocer el corazón de Él, hija. Entonces realmente mi hija me podía decir, ah, sí, mamá, sí. Realmente, amados, una persona que no conoce el corazón de Dios y una persona que puede conocer el corazón de Dios es totalmente diferente. Una persona que ha nacido de nuevo y ha recibido el perdón de sus pecados a una persona que realmente tiene el pecado, ¿no? Porque realmente, amados, no es que la persona no, en el mundo ya no existe el pecado. Nadie en este planeta Tierra tiene el pecado, amados, pero muchas veces, ¿sí? El ser humano por ignorar esta verdad o muchas veces por creer más en sus creencias, en sus religiones o de pronto tiene mucho conocimiento, mucha ciencia del mundo, no conoce, no le interesa conocer el corazón de Dios, amados, ¿sí? Pero realmente Dios nos dio esa gracia, amados, a ustedes y a mí, nos dio esa gracia de haber podido entender, de haber escuchado este evangelio, amados, ¿sí? Porque una gracia de Dios tan preciosa, tan grande, amado, que hayamos podido recibir esta salvación, ¿no? Entonces, realmente, amados, nosotros aquí leímos, ¿no? Como Pedro se levantó, ¿no? Después de cuando el Espíritu Santo de Dios cayó en el día de Pentecostés, ¿sí? El Espíritu Santo cayó sobre todos, ¿sí? O sea, en el Antiguo Testamento solamente el Espíritu Santo de Dios lo podían tener las personas que Dios elegía para poderlas utilizar, ¿no? Como David, como Sansón, como Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Estas personas Dios las utilizaba y a estas personas Dios les daba su Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque por medio de su Santo Espíritu Él se podía comunicar con estas personas, pero no cualquiera podía tener el Espíritu Santo, ni nadie antes en el Antiguo Testamento, antes de llegar al Nuevo Testamento, amado, nadie había podido entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el cielo estaba totalmente cerrado por causa del pecado. Pero cuando ya nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, ¿sí? Y por medio de Juan el Bautista en el río Jordán, él recibió todos los pecados del mundo sobre él, ¿sí? Porque él dice la palabra de Dios que el bautizo es sumergirse, ¿no? El bautizo no, que día yo escuchaba que en muchas denominaciones los bautizos tienen muchas formas de bautizar, ¿no? Unos se bautizan echándole agua hacia encima, ¿sí? Por ejemplo, la religión católica bautizan a los bebés, otras denominaciones bautizan de una forma, en unas quebradas, sí, así tienen muchas formas. Pero bíblicamente, el bautizo bíblico que Dios nos dejó es sumergirse en el agua, totalmente ser sumergido, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué nosotros también, amados, al ser ya salvos de nuestros pecados, al haber creído en este evangelio, al haber nacido de nuevo y haber recibido el perdón de todos nuestros pecados, amados, también nos sumergimos con Cristo, ¿no? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Entonces, realmente, qué día yo también meditaba, amados, porque yo decía, ¿cómo yo fui bautizada con Cristo? Sí, bueno, uno muchas veces teóricamente dice, yo fui bautizada con Cristo, ¿sí? Pero realmente, amados, qué día yo meditando,
escuchando la palabra de Dios, realmente yo me sumergí también en el agua. ¿En el agua de qué, amado? En el agua de la palabra. Cuando nosotros creemos, amados, 100% en la santa palabra de Dios, en que todos nuestros sucios y asquerosos pecados fueron trasladados a nuestro Señor Jesucristo, ahí nos sumergimos en el momento que creímos en esa palabra que entró a nuestro corazón, amados, ahí nos sumergimos en el agua de la palabra de Dios, amados, ¿sí? Entonces aquí leímos, amados, el versículo 38 de Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, realmente no es como nos enseñaron antiguamente, porque en muchas denominaciones nos engañaron, haciéndonos creer que cuando nosotros nos echaban para atrás, nos bañaban en una piscina, ¿sí? Por ejemplo, yo fui bautizada en una denominación y a mí me bautizaron debajo de un púlpito, y ese púlpito era, debajo de ese púlpito se corría el púlpito y había una piscina de agua calientica, ¿no? Cuando yo bajé a esas aguas, yo pensé, ¿no? Yo creí que yo ya era una hija de Dios, porque a mí me habían dicho que cuando yo me bautizaba, yo ya recibía el don del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando yo entré a esa piscina y salí toda empapada, realmente yo dije: ay, yo ya soy una hija de Dios, yo ya soy hija de Dios, ya voy a ir al cielo, ¿no? Pero realmente eso fue falso, amados, porque yo solamente era una pecadora mojada, ¿sí? Entonces, pero pasando el tiempo, por la pura misericordia de Dios, por la pura gracia de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que me dio la gracia de estar en sus planes, amados, un día me pude encontrar con un verdadero salvo, con un verdadero nacido de nuevo, y él me explicaba paso a paso, ¿sí? ¿Qué era el bautizo verdadero? ¿Sí? Entonces realmente él me explicaba sobre San Mateo capítulo 3, ¿sí? Cómo nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán, por medio de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue el último sacerdote de este planeta Tierra, constituido por Dios, ¿sí? Elegido por Dios, porque Juan el Bautista era un hombre muy importante, ¿sí? Dice que entre los que han nacido de mujer, no ha habido otro hombre más importante que Juan el Bautista. Pero ¿por qué él era tan importante? Porque él era el encargado por Dios de cargar todos los pecados de la humanidad sobre el Hijo de Dios, sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan era un sacerdote tan importante, hijo de Zacarías, ¿no? Entonces realmente, amados, así yo también durante mucho tiempo, no mucho tiempo, amados, porque yo me bauticé un domingo en aquella denominación, pero pasado como 2 días, Dios me dio la gracia de encontrarme con este salvo, ¿sí? Y aunque él me dijo, aunque yo tan contenta, estaba tan feliz y le testifiqué, yo le dije: pero yo ya me bauticé, yo ya soy una hija de Dios. Pero esta persona, este hermano en Cristo, llegó y me dijo: ¿usted tiene pecado? Yo le dije: claro, ¿quién no tiene pecado? Entonces él me dijo: no, usted no es una hija de Dios, usted es una hija del diablo. Sí, usted está en el infierno. Cuando yo escuché eso, amados, yo sentí tanto dolor en mi corazón. De verdad, mi corazón interno lloró hasta el momento que yo le dije, y en ese momento él me dijo: no, no, yo ahora no tengo, yo le dije: pero explíqueme, yo le dije: no, no, yo no tengo, él me dijo: ahora no tengo tiempo, después paso. Pero eso quedó tan dolido, o sea, en mi corazón, amados, yo no refuté, ¿sí? ¿Cómo que este hombre me dice esto? ¿Por qué me dice esto? No, amados. Yo sentí dolor en mi corazón cuando él me dijo que yo era una hija del diablo, ¿sí? Que yo estaba en el infierno. Sentí tanto dolor en mi corazón, amados, que esa noche no pude dormir, ¿sí? Y esperé pacientemente hasta que Dios me dio la gracia a mí de que este hermano volviera a pasar. Estoy hablando del año 2000, amados, ¿sí? Y él me pudiera explicar el evangelio. Entonces, amados, realmente el ser bautizado, aquí dice la palabra, amado,
Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿sí? Entonces, realmente cuando a mí me echan agua en una piscina, en un río, no es para recibir el perdón de mis pecados así, amados, ¿sí? Sino que primero yo tengo que tener el arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué es el arrepentimiento? Bíblicamente, amados, ¿sí? Una persona puede cometer, un familiar puede cometer un error, una falta, ¿sí? Una ofensa, y delante de nosotros, de ustedes pueden decirle, discúlpeme, por favor, perdóneme por esta ofensa, ¿no? Pero el arrepentimiento bíblico que Dios habla es que nosotros no nos volvamos de nosotros mismos a la palabra de Dios, como lo dice en el libro de Isaías 59, ¿no? Dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, el arrepentimiento, amados, es que yo reconozca en mi corazón que soy 100% pecadora, 100%, amados, ¿sí? Antes de recibir la salvación, debo reconocer mi condición 100% delante de Dios, ¿sí? Y volver a la palabra, ¿sí? Entonces, así ya yo puedo bautizarme, porque en el tiempo en ese momento de Pentecostés, ahí nos estaban bautizando, ahí nos estaban echando agua encima, o no estaban en una piscina. ¿Dónde estaban? Todos estaban reunidos, amados. Dice que vino un gran viento y cayó sobre ellos el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, ¿no? Aquí en el libro de Hechos, ¿no? Voy a leer aquí, amados. Espero encontrar. Voy a leer el capítulo 2, el versículo 1 del capítulo 2 de Hechos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El versículo 4 es muy importante, amados, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿dónde estaban ellos, amados? Ellos no estaban en una piscina, ellos no estaban en un río, no, ellos ¿dónde estaban? Dice que estaban, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo, ¿sí? Entonces dice aquí que ellos estaban reunidos en un lugar, amados, ¿sí? Estaban compartiendo la palabra, estaban escuchando la palabra de Dios, ¿sí? En ese momento dice que llegó, dice que fue derramado sobre todas estas personas el Espíritu Santo, ¿no? Y empezaron a hablar en otras lenguas. De pronto algunos sabían un idioma, otros sabían otro idioma, ¿sí? Pero todos empezaron a hablar una misma lengua. ¿Qué era esa lengua? El perdón de los pecados, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amados, ¿sí? Entonces, realmente, amados, aquí dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿sí? Entonces, ¿dónde me debo bautizar espiritualmente? En la palabra, amados, ¿sí? Primero debo sumergirme en la palabra, debo creer a la palabra primeramente, amado, porque ¿qué es la palabra? La palabra es agua para mi espíritu. ¿Qué lavó mi corazón de mis pecados? La palabra. Cuando la palabra de Dios entró a mi corazón, amado, de que yo ya soy salva, de que yo soy limpia, de que ya nuestro Señor Jesucristo con su sangre preciosa me lavó, me santificó y me justificó de todos mis pecados, amados. Ahí me sumergí en la palabra, ¿no? Entonces realmente el verdadero bautizo que Dios habla espiritualmente, bíblicamente, amado, es que nosotros debemos sumergirnos en la palabra, amado, ¿sí? Y debemos creer en el Evangelio primeramente. Cuando ya ustedes están congregados y de pronto de pronto el siervo de Dios dice, hoy vamos a va a haber bautizos en una piscina, en un retiro, amados, ¿sí? Pero en ese momento es para confirmar, amados, que ustedes ya son salvos, que ya somos justificados, ¿sí? Que ya somos santificados, amados, ¿sí? Entonces, realmente vamos a leer aquí
Dice el versículo 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, realmente el apóstol Pedro les enseñaba, ¿no? Imagínense, amados, que en ese tiempo que no se había desarrollado la tecnología, no había televisión, no había radio, ¿sí? Solamente se podían ver las personas que de pronto se podían encontrar, ¿sí? Dice perversa generación, amado. Imaginémonos hoy en día, ¿sí? Hoy en día, Dios que nos está diciendo, y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación, amados, ¿sí? Entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Todos los tiempos han sido iguales, amados, ¿sí? Siempre en el corazón del ser humano, en el corazón de nosotros, de continuo solamente el mal, amados, ¿sí? En nosotros no hay nada bueno, ¿sí? No hay ninguna diferencia, ¿sí? La única diferencia entre ese Señor del bus de esta mañana y mi persona es que en mí posa el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es, amado, el que me ayuda, el que me da sabiduría para poder meditar, ¿no? En el corazón de mi Dios y poder entender, amado, que yo fui salva, ¿sí? No por mis obras, no porque yo haya hecho algo bueno, amado, ¿sí? Porque he sido más mala que todos vosotros, amados, ¿sí? Pero por su gracia y misericordia, un día Dios me permitió poder entender este evangelio, amado, ¿sí? Y poder entender y conocer, perdón, el corazón de nuestro Padre Santo. Entonces, amados, aquí dice, ¿no? Vamos a leer un momentico aquí el capítulo 3, amados. El versículo 19, vamos a leer, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, dice el Señor. Entonces, cuando ya nacemos de nuevo, amados, ¿sí? Yo nací de nuevo el 20 de marzo del 2003. Recibí el perdón de mis pecados, hermanos, quedando mi corazón más blanco que la blanca lana, amado. Esa separación que había entre Dios y mi persona se quitó, amado, ¿sí? Totalmente ya esa barrera desapareció, amado, ¿sí? Y realmente Dios al yo haber creído en este evangelio, ¿sí? Al creer que yo ya no tenía pecados en mi corazón, amado, Dios me otorgó su Santo Espíritu, amado, ¿sí? Porque Dios me permitió sumergirme en la palabra, ¿sí? Sumergirme en el agua de la palabra, ¿sí? Por eso soy salvas, amados, ¿sí? Por eso pude recibir la salvación, por eso pude ser bautizada, amados, ¿sí? Con nuestro Señor Jesucristo, amados, ¿sí? Entonces realmente aquí dice que para que sean borrados vuestros pecados, amados, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, amados. Desde que yo nací de nuevo y recibí el perdón de mis pecados, amados, ¿sí? Dios, nuestro Padre, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nunca se ha apartado de mí, amados, ¿sí? He caído muchas veces en la fe, pero su Santo Espíritu me ha levantado por medio de su palabra, de la iglesia, amado, de los salvos, amados, ¿sí? Me ha permitido conocer primero mi condición, ¿no? Para que yo no levante mi cabeza y piense que es por algo que yo haya hecho recibir la salvación, no, amados, sino fue pura gracia, misericordia y gracia de Dios nuestro Padre, que me dio la oportunidad de estar en sus planes, amados, ¿sí? Entonces, amados, realmente ¿qué es sumergirse, amados? ¿Sí? ¿Cómo fuimos nosotros bautizados con nuestro Señor Jesucristo? Amados, cuando nos sumergimos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que ya somos justificados, que somos santificados, amados, ¿sí? ¿Qué día yo le decía a alguien, yo soy justa? Pero no por mi justicia, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, amados, ¿sí? Por Él soy justa, por Él ya tengo la santidad y la justicia del Padre Santo. Y gracias a Él podré un día presentarme del Padre Celestial, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, amado. Igual que todos nosotros, igual que todos ustedes, amados, ¿sí? Entonces el siervo nos enseñaba, amados, que debemos testificar nuestra salvación, amados, ¿sí? Como ya les he comentado, yo tengo un nietecito y también tengo dos nietas y tengo un nieto muy bebé, ¿sí? Y
tengo la oportunidad de compartir con él el evangelio, ¿sí? Entonces también entreno con él, amado, ¿sí? Él solamente se ríe porque tiene 3 meses, amado, va a cumplir 4 mesecitos, ¿sí? Pero compartiendo con él, como el siervo nos decía, ¿no? Practiquen, ¿no? Con los hijos, con los nietos, con la familia, ¿sí? No para enseñarle a ustedes, sino para que ustedes se enseñen a sí mismos, amados, ¿sí? Entonces, amados, les agradezco muchísimo, Dios, por su misericordia, ya ve a todos los seres humanos, amados. Nadie en este planeta Tierra tiene pecado. Todos ya podemos, ya el Padre, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por medio de Juan el Bautista en el río Jordán, amados, Dios abrió el cielo ya para todos los seres humanos, ¿sí? Que es asesino, que es ladrón, que tiene debilidades, que ha hecho para todos los seres humanos, amados. Ya el cielo está abierto para todos los que quieran entrar, amados, ¿sí? Solamente que deben creer la palabra, deben sumergirse en la palabra de Dios, amado, deben creer a la palabra, ¿sí? Y poder congregarse, amados, ¿sí? En el sitio, en el lugar donde se congregan los santos, los justos, amados, ¿sí? Porque realmente, amados, nosotros no cambiamos. Mientras vivamos en este cuerpo, en esta carne, amados, de continuo solamente somos el mal. Pero por medio, amados, de la iglesia, de los santos, de los justos, amados, ¿sí? Podemos recibir y aprender el corazón de Dios, amados, ¿sí? Y Dios poco a poco nos va formando, ¿sí? Para llegarnos a la imagen y semejanza de su Santo Hijo Jesucristo. Entonces, amados, muchas gracias. Les agradezco mucho por acompañarme en este momento. Sí, a todos ustedes, Dios bendiga sus corazones, Dios guarde sus corazones, Dios guarde la vida de ustedes, la de toda su familia también, amados. Y espero que con la gracia de Dios oremos unos por otros, amados, ¿sí? Porque necesitamos de verdad, ¿sí? Mucho, 100%, amados, la gracia de Dios, nuestro Padre, en nuestra vida, amados, ¿sí? Entonces, muchas gracias, les agradezco. Voy a orar, a hacer una pequeña oración ya para terminar. Padre Dios, te estoy muy agradecida, Señor, por este momento, por darnos tu palabra, por darnos este evangelio, Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, por darme esta oportunidad de estar aquí acompañada con todas estas almas, Señor, con todos estos santos, con todos estos justos, Señor, que por tu gracia lo son, Padre Santo. Te pido, Señor, que les dé sabiduría para que ellos también se puedan sumergir en tu santa palabra cada día, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por este momento, Señor. Lo dejamos en tus manos, Padre Santo, Señor. Y oramos a ti, Padre, con agradecimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amados. Muchas gracias.